No es lo mismo hablar que comunicar. Estuve esta semana pensando en esto, no es lo mismo hablar que comunicar. Muchas veces nosotros podemos hablar mucho y comunicar poco, y a veces podemos hablar muy poco y hasta casi que me atrevo a decir nada y podemos comunicar mucho. El tema de la comunicación es un tema importante en la Biblia porque Dios básicamente nos ha llamado a comunicar, ¿o no? Mateo 28, 19 y 20, Jesucristo que dice, vayan por el mundo y prediquen este evangelio a toda lengua, tribu, nación, ¿verdad? Y pueblo. O sea que Dios nos manda a comunicar. Si hay un tema importante en la Biblia es comunicar. Me gusta porque Mateo 24, 14, Jesucristo dice que nosotros tenemos que comunicar mediante el testimonio. Cuando uno testifica, no necesariamente testifica con las palabras. Mateo 24, 14 dice, y este mensaje, el del Evangelio, será predicado a todo el mundo para testimonio. Y luego vendrá el fin. O sea, aquí y en otros pasajes, Jesucristo abre la puerta a la posibilidad de que la comunicación no necesariamente siempre es verbal. Siempre tendremos que comunicar el Evangelio. Dios ha levantado la iglesia con el objetivo de comunicar el Evangelio, pero no siempre esa comunicación necesariamente tiene que ser verbal, a través de palabras, escritas o habladas. Y voy a intentar hacer algunas ilustraciones a lo largo de la reflexión para que podamos entender esto. Ubican al gran científico Albert Einstein, ¿sí? Es bastante conocido. Una de sus mayores o más importantes teorías fue la teoría de la relatividad, ¿sí? Que después fue comprobada, ¿sí? Un día estaba Einstein en el apogeo de sus investigaciones científicas y un periodista le dice, ¿usted podría explicarme la teoría de la relatividad? Y Einstein contestó, por supuesto que puedo, pero antes, ¿puedo hacerte yo una pregunta? Y el periodista dijo, sí, cómo no, así un poco sorprendido, pero sí, cómo no. Y Einstein entonces le dice al periodista, ¿usted sería capaz de explicarme qué es un huevo frito? Ah, es muy fácil, dijo el periodista. Y cuando el periodista iba a empezar a explicar, dice, pero, dice, necesito que usted me lo explique, teniendo en cuenta que yo jamás vi una gallina, jamás vi y probé un huevo, nunca vi lo que es una sartén, no sé lo que es la sal, ni tampoco probé el aceite. Explíquemelo, por favor. Bueno, se darán cuenta que el silencio fue la respuesta que recibió del periodista. ¿Cómo le explicás a alguien qué es un huevo frito si nunca vio ninguno de los elementos con los que hace un huevo frito? ¿Cómo él iba a explicar la teoría de la relatividad si los que escuchan no tenían el conocimiento básico de física para poder entender algo de la explicación? Por eso Cristo comunicaba partiendo de lo conocido a lo desconocido. Por eso Cristo usó la parábola de las semillas o del sembrador. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía muy bien lo que era sembrar y sabía muy bien las etapas de crecimiento de una semilla. Por eso él va a usar la parábola de la levadura en la masa, porque todo el mundo sabía lo que era leudar una masa. Por eso él va a usar la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, o la parábola de la moneda perdida, y tantas otras parábolas, porque él partía de hechos conocidos para explicar, o a partir de ahí sacar una reflexión de algún tema que no conocía. Entonces Jesucristo era un excelente comunicador, porque no explicaba por explicar ni hablaba por hablar. Él se aseguraba de que sus palabras fueran entendidas. De ahí la necesidad de que nosotros
podamos predicar el Evangelio, al igual que Cristo, de manera tal que se entienda. Y para entender hay que razonar. Vos podés predicar de tal manera que el otro se emocione, y eso está bien, siempre y cuando, además de emocionarse, lo entienda. Miren, hay algunas investigaciones que nosotros creo que, como predicadores del Evangelio, que teniendo la misión de comunicar el Evangelio al mundo, y me gusta esa palabra, comunicar el Evangelio al mundo, tenemos que tener en cuenta. Hay un investigador, que estos no son datos nuevos, estos son datos ya bastante antiguos, pero que son absolutamente vigentes. Hay un investigador, Albert Mehrabian, descompuso el porcentaje de lo que comunicamos de la siguiente manera. Él dice, y esto está muy bien comprobado, él dice que nosotros lo que transmitimos, solo el 7% es verbal. O sea, cuando hay de un mensaje, de lo que yo estoy compartiendo con ustedes hoy, el mensaje que les va a quedar a ustedes, el 7% es de lo que digo, de las palabras que yo digo. O sea, es el porcentaje pequeño. Uno piensa que cuando uno habla es lo que más queda. No, lo que menos queda es lo que hablas. Después viene el 38%, tiene que ver con los tonos, con los matices, ¿sí? Con que yo pueda no predicar de manera monótona, sino que cambiar los tonos, los matices en la voz. Tiene que ver con las ilustraciones, tiene que ver con el movimiento que yo puedo, con lo que me muevo, con mis gestos, ¿sí? El 38% pasa por eso. Y acá hay algo increíble, que es que el 55% tiene que ver con señales y gestos. Es lo que se llama lenguaje no verbal. O sea, el 55% del mensaje que vos te llevas hoy va a ser no por lo que yo hablo, sino por el lenguaje que yo transmito con mi cuerpo, con mis gestos, con mis ojos. Es interesantísimo esto. Fíjense, les voy a dar un ejemplo del 38% del mensaje que se transmite por el tono de voz, que se transmite por la manera en que yo transmito, ¿sí? Y no solamente por las palabras. Y déjenme darles otra ilustración, ¿sí? Otra ilustración. Para que vean que, por ejemplo, una carta, la carta que contiene, si yo te mando una carta que contiene palabras, pero la carta no te dice a vos el tono, la intención, los énfasis, son palabras, ¿sí? Cuenta la historia de que había una familia, matrimonio e hijo, y el hijo en un momento determinado deja la casa y se va a Estados Unidos. Pasa 3 meses allá sin comunicarse, en esos 3 meses nunca se comunicó con los padres, y un día llega una pequeña carta, ¿sí?, al hogar, a nombre del padre, ¿sí? Entonces el padre abre la carta, se da cuenta que la carta es del hijo, el padre lee la carta, y cuando lee la carta dice, mi hijo es una basura, qué mal hijo, no sé qué he hecho para tener un hijo tan hijo del diablo, un hijo tan malo. Y la mujer le dice, pero mi amor, ¿qué pasa? Mirá lo que escribió la porquería de tu hijo. ¿Viste? Cuando los hijos se portan mal, es tu hijo, no es tuyo, ¿no? Cuando se porta bien, es nuestro hijo. Eso pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados. Y dice, ¿pero qué dice? Escuchá, dice. Y entonces el padre toma la carta y lee. Dice, papá, dame dinero, porque no aguanto más. Firma el hijo. Dice, ¿pero qué se cree? Que yo soy un banco, que se va, que no se comunica, que no manda nada, y que ahora viene y me exige a los gritos dinero. Entonces la madre, que es más sensible, las mujeres son mucho más sensibles y son mucho mejores negociadoras, ¿sí? Por eso cuando el hijo se porta mal o se trae una mala nota, ¿a quién se lo cuenta? ¿Y qué le dice? ¿Y que mamá se lo cuenta a quién? ¿Vieron, no? A mamá, porque las mamás son muy buenas gestionadoras, ¿no? Son muy buenas negociadoras. Entonces, la madre, que es mejor gestionadora de las emociones, ¿no?, que los varones, agarra el papel y dice, para, viejo, dice, escucha. Y entonces ahora la lee ella, la carta. Y ella dice, papá, dame dinero, porque no doy más. Firma
tu hijo. ¿Qué hace el padre? Con ojos llenos, con lágrimas que corren, ¿no? Por sobre sus ojos dice, ¿y por qué no me lo pidió así antes el desgraciado? ¿Me entienden, no? Misma carta, mismas palabras, pero depende no de las palabras, no de lo verbal, sino de qué, del tono, del énfasis, de los matices, es lo que vos entendés. Y eso es solamente el 38%, ¿verdad? Fíjate, imagínate el valor que tiene el lenguaje corporal, no gestual, porque a través de ese lenguaje nosotros comunicamos el 55%. Y esto es muy fácil de entender, esto es muy cotidiano. Yo tengo ustedes saben que tengo una perrita que ya tiene sus años de mascota, hace mucho que nos acompaña, y se llama Reina, ¿no? Miren, yo voy a hacer, y ustedes me lo van a adivinar, porque ustedes son unos genios. Si mi perra viene, yo llego a casa y ¿quién sale a recibirme? ¿Y cómo está cuando me recibe? Siempre, ¿cómo está? Contenta, siempre está así, ¿no? Hay una cosa maravillosa de los perros, siempre están contentos. Cuando te ven, siempre están contentos. Y entonces ella llega, y yo le digo, ay, perra tonta, estúpida, no servís para nada, sos fea, sos la más fea del mundo, te voy a torturar hasta la muerte. ¿Ella se va a poner triste o contenta? Contenta. Porque ella no entiende las palabras. ¿Ella qué está entendiendo? El lenguaje corporal, ¿no? Y ella va a venir feliz. Y si yo le digo, ella viene a recibirme, ¿no? Ella viene a recibirme. Le digo, ¡te amo! ¡Te quiero! ¡Vení que te abrazo! ¿Qué va a interpretar ella? Que estoy enojado y ¿qué va a hacer? ¿Me entienden? Bueno, esto que pasa con los perros pasa con los humanos, de paso, ¿eh? A veces le decimos a nuestros hijos, ¿no? Que los amamos, pero se lo decimos de tal manera que nuestros hijos se quedan pensando, ¿me ama o no me ama, no? Hay un videíto ahí que Juan va a pasar y creo que ilustra muy bien esto. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo no tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traer dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía a mí... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema, si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega a mí... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis, Oye, ¿eh? por favor, Vamos a ver, por favor. No, que acuérdate de es que mí, yo voy primero con la... acuérdate de mí, Discúlpeme, que no llego yo. No, pero vamos a ver una cosa. Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Como hablando se entiende la... El video termina diciendo, ¿no ve cómo hablando se entiende la qué? ¿Y hablaron o no hablaron? ¿Y entendieron el mensaje? Ay, chicos, pónganle onda. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Me entienden? Es un ejemplo muy sencillo de que el lenguaje corporal comunica tanto o mejor que a veces las palabras. Nosotros tenemos que crecer en lo que la ciencia hoy llama la inteligencia emocional. Porque acá, y esta es la otra cara de la moneda, es la otra cara de la moneda. Escuchaba los otros días una frase dicha por un profesional del área de la salud, un psiquiatra que decía que la neurociencia ha descubierto
que nosotros somos seres emocionales que pensamos, no seres racionales que sentimos. Hay una gran diferencia. Porque esto quiere decir que si yo soy un ser si el ser humano es un ser emocional que piensa, eso quiere decir que nosotros construimos la realidad en base a lo que sentimos, no en base a la razón. Es como que te vas a comprar el auto, supongamos que vos tenés un auto favorito, no sé. ¿Alguno tiene acá un auto favorito? ¿Ese auto que le gustaría tener? ¿Elian? Bueno, este chico sabe lo que pide. Muy bien, Elian, muy bien, felicitaciones. Un Aston Martin, no nada de un Chevrolet, de ahí nada, un Aston Martin, muy bien. ¿No? Entonces, como a él le gustan mucho los Aston Martin, supongamos que yo traigo un Aston Martin aquí, ¿sí? Y yo le voy a dar a él todas las desventajas de un Aston Martin. Mira, una es importado. Es muy difícil conseguir repuestos. 2, es un auto de alta gama carísimo, carísimo. ¿Sí? 3, es un auto tan particular y tan lindo que va a ser la codicia de todos los ladrones que existen en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendés? Yo puedo seguir con una lista de desventajas, así intentando hacerte razonar de por qué no te conviene el Aston Martin. Pero lo más probable es que vos lo compres, a pesar de saber por qué. Porque a vos te gusta y tenés tus sentimientos para el Aston Martin supera todas las razones. Somos seres emocionales que pensamos. Yo no digo que eso está bien o está mal. Yo tengo la impresión que antes del pecado era diferente. Yo tengo la impresión de que antes del pecado éramos seres racionales que sentíamos. ¿Eso qué quiere decir? Que primero que estaba la razón por sobre todas las cosas. Porque las emociones, una, son pasajeras y 2, a veces pueden ser traicioneras. Es mucho más fácil manipular a las personas por medio de las emociones que por medio de la razón. Es mucho más fácil. Pero no podemos negar lo que somos. No podemos negar lo que somos. ¿Y por qué cuento esto? Porque si nosotros somos hoy por hoy, seres emocionales que pensamos, a la hora de comunicar el Evangelio, además de tener en cuenta, ¿sí?, que comunicamos más por medio de gestos y por medio del lenguaje no verbal, y comunicamos por sobre todas las cosas por ese medio, también tenemos que entender que a la hora de predicar el Evangelio tenemos que predicarlo teniendo en cuenta las emociones. Porque si somos seres emocionales que piensan, nosotros no podemos ir con la razón. Tenemos que entrar por las emociones y luego hacerlos razonar. Pero las emociones es nuestra puerta de entrada, porque esa es la característica que nosotros tenemos hoy. Es una característica que no podemos negar. Entonces, tener inteligencia emocional es gestionar las emociones que yo tengo y las emociones del que me va a escuchar. Y esto también es muy útil no solamente a la hora de la predicación, a la hora de relacionarnos con nosotros como iglesia y en las familias. En las familias. Tener inteligencia emocional tiene que ver con que yo llego a casa y yo tengo que captar cuál es la emoción predominante, no sé, en mi esposa o en mi hija, ¿no? Y si mi esposa no está bien, no voy a llegar a hacerle un chiste. Porque yo llego todo, porque yo capaz que estoy emocionalmente feliz y llego y a mi esposa, no sé, la echaron del trabajo. Y yo llego a contarle chistes, ay, no sabes, y le cuento, y ella no se ríe, no se va a reír. ¿Por qué? Porque ella está cursando con otras emociones. Y entonces no se ríe, y si yo soy muy duro, ¿qué va a pasar? En lugar de decir, che, ¿qué te pasa? Y decir, amargada, como tu madre, ¿no? Y y entonces ahí la terminás de embarrar, ahí te terminás de enterrar. La inteligencia emocional tiene que ver con saber gestionar mis emociones para saber cómo transmitir, pero también con tener esa percepción que necesitamos que Dios nos dé para poder percibir, valga la redundancia, cuáles son las emociones predominantes del otro para saber cómo abordar
el tema, el día, la mañana, la tarde, la noche. Eso hace que las relaciones sean más saludables. O sea, yo tengo que tener en cuenta al otro. Y esto en el hogar es fundamental, pero en la predicación del Evangelio también. Me ha pasado que a veces me invitan a predicar a algún grupo pequeño. Entonces se invita a los vecinos, ahí estamos ahí predicando, y yo llevo un tema definido, lo estudié, lo preparé, un tema. Pero cuando llego, noto que hay una preocupación en común. Algún chico enfermo, ¿me entienden? Problemas familiares, de problemas de inseguridad, una señora que se le voló el techo, no sé, me estoy acordando de algunos casos. Y me doy cuenta que el tema que yo voy a predicar, si bien es importante, es bíblico, no es un tema que viene bien para en ese momento. ¿Me entienden? En ese momento necesitan otra cosa. Y entonces ahí entra la inteligencia emocional para gestionar las emociones que tengo y percibir qué emociones está teniendo el otro y poder suplir sus necesidades. Va a haber predicación, sí, pero una predicación que supla las necesidades de ese momento. Y necesitamos para esto que Dios nos dé un discernimiento que nosotros, a veces en nuestro egoísmo, ¿sí? no tenemos. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos con nuestras familias? ¿Cómo nos comunicamos como iglesia? ¿Cómo comunicamos el Evangelio? Porque finalmente el Evangelio se ve realmente si ha cambiado nuestras vidas, en nuestros hogares, o en la iglesia, o me entienden, en ese tipo de lugares. ¿Por qué? Incluso el Evangelio, nos damos cuenta si está cambiando tu vida cuando vas a jugar el domingo a fútbol o no. Ahí se ve lo cristiano que sos, ¿no? Cuando te dan ahí, ¿no? O cuando vas perdiendo. ¿Por qué? Porque vos vas a dar estudios bíblicos y en esa hora que estás dando estudios bíblicos, vos sos genial, ¿o no? Si en una hora de estudios bíblicos mostrás la hilacha, ¿no? Entonces te estás muy mal. Pero normalmente vos sos genial. O sea, y está bien que seas así. Vos no podés andar desparramando miseria con cualquiera que te encontrás. ¿Qué culpa tiene el otro? Pero ¿dónde nosotros realmente somos lo que somos? En los lugares en donde ya tenemos confianza. Repito, el hogar, la casa, la iglesia, el club de fútbol, no sé, cada uno sabrá. En esos lugares en donde ya me conocen, en donde yo no me puedo poner la careta porque se dan cuenta que estoy careteando, en esos lugares es donde se ve si el Evangelio está siendo efectivo en mi vida, si el Evangelio realmente me está cambiando o sencillamente la iglesia es una tradición para mí. Es una tradición, es un requisito, es algo que tengo que hacer, pero no está cambiando nuestra vida. Por eso Jesucristo dice que la predicación es por testimonio. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. ¿Y qué hace el testigo? Da testimonio ¿de qué? De lo que ha visto y de lo que está experimentando. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, no quiero que ustedes den un mensaje teórico. Yo te predico el Evangelio en la teoría, pero mi vida es un desastre. Yo quiero que prediques con tu testimonio, porque tu testimonio es el fruto de lo que el Evangelio está haciendo en tu vida. Y entonces el testimonio es mucho más poderoso que las palabras. Y todos sabemos aquí si el Evangelio está funcionando o no. Yo sé muy bien, yo tengo como etapas en mi vida, calculo que vos también. Hay etapas en mi vida donde el Evangelio me funciona bárbaro. Y parece que camino sobre nubes, ¿no? Te insultan y vos es como... Y hay etapas en donde no me funciona tan bien. Pero el problema no es el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Mi apertura hacia el mensaje. Mi entrega al Señor, mi consagración. Ahí está el problema. El mensaje es el mismo. El tema es mi entrega, mi apertura, mi actitud hacia el mensaje, hacia la persona de Cristo, hacia la persona del Espíritu Santo que quiere vivir en mí y transformarme. Porque el Evangelio salva, pero también nos transforma por medio de un proceso que durará toda la vida hasta que Cristo venga. Pero tenemos que estar dentro de ese proceso. Tenemos que estar dentro de ese proceso. Nosotros a veces nos negamos a pasar por el proceso.
pero tenemos que estar en ese proceso. Muchos conocen el Evangelio, pero se niegan a pasar el proceso. Yo durante muchos años tenía hábitos de vida, ¿sí?, que no eran los que Dios recomendaba, no eran los que Dios aconsejaba, ¿no? Y entonces, cuando a mi mente aparecían esos pensamientos, de que en donde Dios me animaba a cambiar mis hábitos por hábitos más saludables, yo siempre buscaba una razón / excusa, ¿no? No, bueno, siempre una excusa, qué sé yo. Hasta que un día me confrontó Dios con esto y me dijo, fue un pensamiento de Dios, ¿no?, que me cayó así del cielo, dije, esto es de Dios. Y mientras yo estaba poniendo excusas de por qué no quería cambiar ciertos hábitos en mi vida, vino un pensamiento de Dios que me dijo, ¿y cuántos años hace que conoces el Evangelio? Y más de 20. ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo no vas a poder? ¿Acaso no servís a un Dios que hace un chasquido de dedo y se abre el mar rojo? ¿Acaso no servís a un Dios que piensa en sanar a alguien y ni siquiera con mirarlo, sencillamente a la distancia es sanado? ¿Acaso no servís a un Dios que creó todo de la nada solo con decirlo? El problema es que nuestra incredulidad nos hace pensar que ni Dios puede. No lo decimos, pero esa es la actitud que tenemos. Ni Dios va a cambiar al salvaje que tengo al lado. Ni Dios va a cambiar a la bruja de mi esposa o al bruto de mi hijo, ¿no? Ni Dios, porque a veces entramos en esas actitudes de incredulidad. Pero para Dios no hay nada imposible. Oremos para que seamos excelentes comunicadores en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en la iglesia, al compartir el Evangelio. No basta con predicar, hay que predicar de la manera más eficiente. Ya Jesús nos enseñó cómo. Sigamos su ejemplo. Amén. Amén.